Dios nos otorga un día más de estar en su casa, un día más de estar en la casa de Dios. Lo mejor que podemos hacer es pedirle a Dios un tiempo de calidad, darle a Dios un tiempo donde nosotros estemos conectados con su presencia y que Dios nos hable a través de su santa palabra. Dios siempre habla. La Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, es el mismo hoy y por los siglos. Por lo tanto, su palabra dice que permanece para siempre. Mateo capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4. Mateo 4, verso 1 al 4. Voy a predicar bajo el título No solo de pan, no solo de pan. Pan representa todo lo material. El pan representa el sustento. El pan representa alimento. El pan representa los recursos que necesitamos para vivir en esta tierra. Entonces, el mensaje de esta noche es no solo de pan. Y Jesús lo habló, Jesús lo explicó, Jesús nos enseñó que debemos aprender a depender de Dios aquí en la tierra, que debemos de aprender a depender de Dios cuando estemos en este territorio, en este lugar. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan, escuchen, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias por alimentarnos de tus sagradas escrituras. En esta noche pedimos el control y el dominio del Espíritu Santo sobre nosotros. Ábranos, Espíritu Santo. Llévanos a otros niveles de revelación de tu palabra. Ayúdanos a hacer tu voluntad en esta tierra, Señor de los ejércitos. Yo te presento a tu pueblo. Tu pueblo ha venido con hambre y deseos de recibir tu palabra, con hambre y deseo de recibir tu llenura, tu presencia, con hambre y deseo, Señor, de ser llenos de una palabra de dirección a sus vidas. En esta noche, Espíritu Santo, yo declaro que tomas el control de esta reunión y que todo espíritu de distracción es quitado, es arrancado, es derribado, y en el nombre de Jesús te manifiestas con una palabra, Señor de la gloria, sobre tu pueblo. Yo te presento a cada uno de tu pueblo. Declaro los pensamientos de Dios que son impregnados en esta noche sobre sus vidas, sobre sus mentes, y que esta palabra no solamente toca las emociones, sino que toca y activa algo en su espíritu. Yo declaro, Señor Jesús, que tu espíritu se activa ahora por el poder de tu palabra y que ellos producirán porque son buena tierra. Declaro que la buena semilla en esta noche cae sobre buena tierra y declaro que esa buena tierra hará que esa semilla muera y que de ahí cobre vida y que salga una planta y que de esa planta dé muchos frutos para que otros sean alimentados, para que otros saboreen el fruto que la palabra tuya está soltada
Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesucristo fue enviado por el Espíritu, no fue enviado por el diablo, no fue enviado por demonios. Jesucristo no fue enviado por personas, tampoco fue enviado por hombres. Jesucristo mismo fue enviado por el Espíritu Santo al desierto. Hay desiertos que Dios va a permitir en nuestra vida y son necesarios. Los desiertos que nosotros enfrentemos van a desarrollar algo importante en nuestra vida y es el carácter de Jesucristo. Si evadimos el desierto, evadimos carácter. Si evadimos el desierto, evadimos promoción. Si evadimos el desierto, evadimos promoción. Si usted quiere ser promovido, va a tener que enfrentar el desierto, va a tener que enfrentar a Satanás, va a tener que enfrentar a los demonios, va a tener que enfrentar dificultades. Esta vida es de continua lucha, esta vida es de continuos retos, esta vida es de continuo desafío. Y Dios nos desafía en esta noche, diciéndonos que aunque estemos en desierto, el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Porque si el Espíritu Santo nos envía al desierto, significa que no nos va a dejar, que no nos va a abandonar, que no nos va a desamparar y que nos va a fortalecer hasta que salgamos de ese desierto. El desierto de Jesucristo en su ayuno fueron 40 días y 40 noches. Yo no sé el desierto que usted está enfrentando, de cuántos días es, de cuántos meses es, de cuántas semanas o de cuántos años. Hay desiertos que son de días, otros son de semanas, otros son de meses y otros desiertos son de años. Yo he pasado desiertos de años y entra desesperación, entra angustia, entra tribulación, entra aflicción. Pero lo que tenemos que aprender es a honrar a Dios en todo tiempo. Job dijo: ¿acaso hemos de recibir de Dios solo lo bueno y no lo malo? Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La crisis de Job directamente no vino de Dios. Dios solamente permitió que Job fuera procesado por las tinieblas. Muchas veces las tinieblas van a venir en contra, en su contra, en contra del pueblo, pero eso lo va a promocionar. No mire los ataques del enemigo como muerte, véalos como un entrenamiento de Dios. Aunque en el momento del desierto no entendemos, aunque en el momento del desierto miramos las cosas difíciles, aunque en el momento del desierto sentimos que ya no podemos, que ya no vamos a avanzar, eso tiene un propósito. Todo en esta tierra tiene un propósito. Hay diversidad de desiertos matrimoniales, desiertos financieros, desiertos en el carácter, desiertos de muchas áreas. Dios no va a probar en el área que quiera que usted refleje a Jesús. En el área de las finanzas, usted está reflejando a Jesús. Está dependiendo de Dios. En el área de la humildad, está reflejando a Jesús. Si hay orgullo, va a ser doblegado. Si hay altivez, va a ser doblegado. Si usted empezó a depender de Dios y empieza a depender de sus recursos, de su inteligencia, de su título universitario, de su capacidad intelectual, crea que lo que va a venir es crisis, que lo que va a venir es desierto, que lo que va a venir es prueba. Y le voy a decir algo: el árbol más bendecido es el más apedreado. Por eso el hombre y la mujer de Dios deben aprender a cuidar su corazón. Usted no puede esperar al árbol todo el tiempo. Viene tiempo de crisis, viene tiempo de críticas. Va a haber tiempo que Dios le va a dar su buena casa, le va a dar su buen carro, le va a dar bendiciones, pero nunca
Y lo bueno no solamente es material, lo bueno tiene que ver con salud, lo bueno tiene que ver con restauración, lo bueno tiene que ver con paz. Hay gente que tiene mansión, hay gente que tiene carro, hay gente que tiene buen sueldo, pero han tenido 3, 4 matrimonios y los ha desbaratado el diablo, se los ha desbaratado. Hay matrimonios rotos, hay matrimonios deshechos, que aunque haya riqueza material, hay pobreza en el alma, que aunque haya bendición material, hay pobreza espiritual. Y es necesario que entendamos que cuando buscamos el reino, lo material va a venir por añadidura. Yo no sé si está enfrentando desierto, si su hogar está hecho un desierto, si su cartera está hecho un desierto. Ni polvo tiene. No tiene ni polvo, está bien barridita. La gente de unción huele a polvo de desierto. La gente con revelación, la gente con autoridad tiene que tener olor a proceso, olor a prueba, olor a desierto. Pero si usted no huele a desierto, necesita ser aprobado por Dios. Los desiertos lo aprueban, los desiertos lo califican. Los desiertos vienen para procesar y para probar lo que hay en nuestro corazón. Cuando usted no tiene trabajo, ¿cuál es su actitud delante de Dios? Cuando usted tiene problemas en casa, ¿cuál es su actitud delante de Dios? Y por eso Dios nos dice en esta noche, no solo de pan. Este es el mensaje de esta noche, no solo de pan. Le decía que el pan representa sustento. Y Dios me decía, si la gente no come, se muere. Pero enséñales al pueblo a vivir por mí y no por el pan. Es más fácil que usted sobreviva hambriento con Dios que en bendición y sin su presencia, porque me dijo el Espíritu Santo, de nada sirve que tengan pan si yo no estoy ahí. De nada sirve que están sustentados naturalmente si espiritualmente están muertos. Porque si usted no come por un largo periodo, usted se va a morir. Le va a empezar a dar dolor de barriga. Se le van a empezar a tocar más las costillas. Se le van a hundir los ojos. Le van a salir ojeras. Va a tener problemas hasta de gastritis o de cualquier otra enfermedad estomacal. Mucha gente está saludable del estómago. Mucha gente está saludable físicamente. Pero espiritualmente están empachados. Espiritualmente están en vómito. Espiritualmente están como los huesos secos que vio Ezequiel. Los profetas detectan dónde hay un pueblo vivo y dónde hay un pueblo muerto. El pueblo profético detecta dónde hay vida y dónde hay muerte. No estoy hablando de juzgar, estoy hablando de profetizar y levantar. Si usted ha visto que en su matrimonio hay muerte, profetice vida. Si usted ha visto que en su mesa hay escasez, profetice bendición. Si usted ha visto que en su barrio hay muerte, declare vida sobre ese territorio. En su boca está el poder, en su boca está la palabra. No viviremos solo de pan. Y el versículo 4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra es la que prospera, la palabra es la que activa los milagros, la palabra es que activa lo sobrenatural, la palabra es que activa lo que necesitamos. Por la palabra usted recibe trabajo, por la palabra usted recibe restauración, por la palabra los milagros son hechos. No podemos hacer milagros sin el poder de la palabra. No podemos recibir milagros en la hora sin el poder de su palabra. Pero muchos ahorita están con el paquete en casa. Pan baguette. Ahorita estamos con el pan baguette. Por lo menos estoy viendo la transmisión, ¿no?
Están con el baguette y con una taza de café, aquí tiene una taza aquí en la iglesia, así, parece rica. No de carabuense, ¿verdad? Para echarla de café y con aquel pan que se lo termina, lo empieza el lunes y lo termina el sábado. Es bueno alimentarse saludablemente, es bueno comer, hay gente que le encanta comer, hay gente que se muere por comer, hay gente que cuando viene para el culto o sale de las reuniones, si siente que olor a comida, se le activa el estómago. ¿Sabe cómo me activa a mí la presencia del Espíritu Santo? Muchas veces nosotros hemos tenido reunión y en otras veces han andado a pie por otros barrios y mientras yo voy caminando escucho a alguien que no canta pero está con un piano. Y solo el toque del piano me activa algo en mi espíritu. O sea, siento algo como la mujer embarazada cuando le plantea el niño. O sea, siente su espíritu que se le activa, que se le mueve. Cuando alguien está con un piano, ya sea o que esté cantando alabanza, el espíritu se empieza a activar. Y entonces el espíritu desea ser lleno, el espíritu desea estar conectado. Hoy que tengo moto, pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque hago las cosas en menos tiempo y me canso menos. Y paso despacio por pollo campesino. Cuando andaba en bicicleta pasaba más despacio y a veces no había comida y se sentía rico la hora pollo. Y tenía que hacer misiones y hasta que terminaba tenía que venir muchas veces aquí a las 2 de la tarde a comer a casa. Y no creas que pollo muchas veces. Y les voy a decir con testimonio, hay tiempos buenos y hay tiempos malos. La vez pasada se me pongo una vez un domingo y voy yo a comer y miro arroz y frijoles. Gracias de Diego. Un domingo antes había estado predicando yo que no renegábamos cuando solo había arroz y frijoles, entonces le llegó la prueba. me llegó la prueba. Pero no crean que porque hay arroz y frijoles, eso no me acuerdo qué hay, porque a mí me gustan con limón y con chile. El asunto era que un día antes había comido también. Hay temporadas buenas, hay temporadas de bendición, hay temporadas que usted empieza a coger qué hace y hay temporadas que a ver qué hago. O sea, qué hago para comer, no para hacer, sino para comer. Muchas veces va a ver usted qué hace, o sea, para cocinar y otras veces qué hace para comer. Todas estas temporadas nos sirven para reconocer la fidelidad de Dios. Dios siempre lo va a sorprender. Dios siempre va a llegar a tiempo, Dios siempre lo va a sustentar. Hay gente que no tiene ni tortillas duras, hay gente que no tiene ni el agua para echarle los frijoles, hay gente que no tiene ni los frijoles y peor, no tiene ni dónde vivir. Hay gente que se acuesta con prensas, con periódicos, con cartones, con eso se tapa y incluso hasta se encogen porque si le salen los pies de los cartones les pega frío. Yo no renegando por la despedida, por la cobija ahí que ustedes de los zancudos se miran con que están pendientes a cabeza. Por el tigre, no pasa de la cobija del tigre. La tigriada. Estamos mejor que antes. Hemos crecido. Se desactivó. Hemos crecido, estamos mejor que antes. Y no lo hablo por la economía, sino porque su fe es más grande que la de ayer. O sea, no hay algo más valioso que nuestra fe. Porque la fe de ahora es la fe que se desarrolló en los años anteriores. Algunos aquí fueron bendecidos con su propia casa, otros con su medio de transporte. Eso no es la señal de bendición. La señal de bendición es la fe que usted ha desarrollado en el transcurso de los años. Pero si usted cree que duda más que antes y tiene problemas, pero el mejor recurso que Dios nos ha dado para vivir en esta tierra es la fe, porque la fe hace que las cosas de Dios sucedan en esta tierra. No hay otro método. Las finanzas se acaban, el trabajo se acaba, muchas cosas que tenemos se acaban, tienen periodo de vencimiento, las pruebas vencen, pero la fe es la que debe permanecer para siempre.
Su palabra dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero ese, ¿cuál es el mayor de ellos? No saben. ¿Cuál es el mayor de ellos? El amor. Entonces, si usted ama a Dios, nunca le va a faltar la fe y la esperanza. Pero oiga muy bien que el apóstol Pablo nos dice que tres cosas permanecen: fe, esperanza y amor. De estas tres, la mayor es el amor, porque el amor mueve todo. O sea que si queremos crecer en fe, el amor es la clave. El amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo, el amor hacia su presencia, el amor para adorarle, el amor para bendecirle. El salmista dijo: una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. Pero dijo: le voy a servir si Dios me da un amor. Le voy a servir si Dios me da un cargo. Le voy a servir si me da esposa, si no puede soltero, pues con esposa. Hoy no más. Le voy a servir si me sale la regla. La vaca le puede salir por el lado, poniendo a Dios. Deleítes en Jehová, dice la palabra. Es que nosotros hacemos las cosas al revés. Hacemos las cosas al revés. Primeramente hacemos una promesa para que Dios haga algo. Dios es misericordioso y muchas veces Él cumple su palabra, pero nosotros muchas veces no cumplimos su palabra. Mucha gente se fue para los Estados Unidos diciendo miles de promesas. Allá se pusieron a tomar, se pusieron a mujerear, se pusieron a hombrear, que eran mujeres, y se les olvidó Dios, se les olvidó la oración, se les olvidó a quién le habían prometido. Y la palabra nos dice que si a Dios hacemos promesa, que no tardemos en cumplirla, porque es mejor, digo, no prometer que a prometer y cumplir. Necesitamos nosotros entender que no solo de pan vamos a vivir, sino de la palabra que Dios ha soltado. ¿A qué palabra Dios le ha soltado? Viva por esa palabra. Si le ha dicho que usted es pastor, viva por esa palabra. Si le ha dicho que es maestro, viva por esa palabra. Si le ha dicho que lo va a levantar a las naciones, viva por esa palabra. Si le ha dicho que lo ha levantado a las almas, viva por esa palabra. Viva por la dirección que Dios le ha dado. Pero muchas veces vivimos por las circunstancias. Vivimos por las circunstancias nosotros y no vivimos por la fe. No vivimos por Dios, vivimos por la palabra. Vivimos por el pan, vivimos por el sustento diario. Es que si yo no como, me muero. Sin Dios nos morimos, porque Dios es el que nos va a proveer para comer, para vestir, para trabajar, para seguir hacia adelante. Pero nosotros tenemos este Dios tan importante que el aire, porque el aire fue creado por Él. Dios creó los cielos y la tierra, también puede producir el milagro que usted necesita. Entonces decíamos que pan representa sustento y también representa lo material. No solo de lo material vive el hombre, no solamente de riqueza vive el hombre, no solamente de cosas terrenales vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿por qué está viviendo usted? ¿Por lo material o por lo espiritual? Si buscando a Dios muchas veces nos cuesta que nuestros negocios se levanten, que las iglesias en sí se levanten, que su salud venga, el diablo siempre enviará un espíritu de contención para que le contenga la bendición y ser un obstáculo para ustedes, hombre y mujer de guerra, de lo cual se tiene que levantar. Punto número 1, los desiertos son necesarios. Los desiertos son necesarios. ¿A dónde estaba Jesús? En el desierto, versículo 1. Dios que fue llevado por el Espíritu, aparece en mayúscula, al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. El diablo le gusta lo seco, lo árido, el lugar desierto, lugares solos. Y en los desiertos solo hay figuras.
y bonitas figuras. Por eso en el desierto debe de cuidar su presencia, debe cuidar la atmósfera de Dios, porque en el desierto le va a aparecer aquel que le va a invitar el puro de marihuana. En su desierto le va a aparecer aquel que le puede quitar la caguama. En el desierto le va a salir aquel que le puede presentar una amiga, entre comillas. Le digo por qué. Si hay en el desierto, hay alacranes, hay escorpiones, hay chacales, pero no con trompeta, hay chacales con una especie como de perros, hay hienas, hay un montón de animales venenosos. En el desierto no hay animales domésticos, la mayoría son, aparte de salvajes, son venenosos. Dios lo tiene que liberar de todo espíritu venenoso que lo anda rodeando. En el desierto le va a aparecer Jezabel, en el desierto le va a aparecer Absalón, en el desierto le va a aparecer Judas. Mirá, hay una maleta ahí agarrando un negocio. A veces le pueden aparecer negocios ilícitos en su crisis, hay que cuidarse. A veces pueden aparecer ofertas que no vienen de Dios. El cristiano debe ser como dijo Jesucristo. Jesucristo dijo que había enviado a los 12 como ovejas en medio de qué? En medio de lobos. Tenga cuidado con los lobos. Tenga cuidado. Ayer hasta ahí que tiene el lobito, imagínense, y ahora es oveja. El lobito decía, y ponía de fondo ahí un coyote o un lobo aullando ahí en la radio. Estamos en una generación de lobos, de la cual el lobo representa perversión, corrupción y maldad. En medio de sus finanzas se pueden manifestar esos lobos. En medio de su matrimonio se pueden manifestar esos lobos. En su trabajo se pueden manifestar esos lobos. Y lo que quieren hacer es devorar a las ovejas, o sea, quitarles su vida espiritual, secarlos, llevarlos a un lugar desértico, descuartizarlos, para que su vida espiritual esté seca, esté vacía y estén allá en el anonimato sin la presencia de Dios. Un hombre y una mujer sin la presencia del Espíritu Santo es presa fácil para los lobos, es presa fácil para el enemigo. Jesucristo por eso estaba sometido al Padre, porque en medio del desierto aprendió a depender de Él. A Jesucristo de los hombres. En la película La Pasión de Cristo, no recuerdo cuál, porque hay varias, cuando Satanás llega a tentar a Jesús, se manifiesta como una culebra, una serpiente, y se escucha que la serpiente le habla, empieza a hablarle y le da la primera tentación que le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se convierten en pan. ¿Sabe lo que salió en la película? Que Jesucristo agarró la piedra en las manos, era una piedra así, chaca, blanca, la agarraba así y él la miraba como pan. O sea, él la miraba en la película, la miraba como pan. Entonces viene él y la pone desde donde él la tomó y le empieza a decir: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabe qué hizo la serpiente? Se desapareció. Las tinieblas van a desaparecer cuando usted utiliza el poder de la palabra. Las tinieblas van a irse cuando usted utiliza el poder de las escrituras. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios va a romper toda seducción y tentación del diablo. Debe de cuidarse de todo lobo y ahuyente, no tiene autoridad. Por eso los pastores de Israel usaban esto para ahuyentar a los lobos, para darle dirección a la oveja, pero si no había con qué defenderla, con este lecho le daban a los lobos y los ahuyentaban. Usted es sacerdote de Dios, es rey de Dios, tiene la autoridad para que cualquier lobo se manifieste sobre su casa, sobre su familia,
sobre sus finanzas, lo va a echar fuera con la autoridad de Dios, lo va a echar fuera con la autoridad de Cristo, lo va a echar fuera con la autoridad del cielo. Pero para eso es necesario dejar de depender de lo material. Aprenda a depender de Dios. No digo que deje trabajo, no digo que deje casa, no digo que deje de comer. Por lo menos los sábados sí vengas a la intercesión. A lo que me refiero es Dios sobre todas las cosas. Dios por encima del pan, Dios por encima de la familia, Dios por encima del matrimonio, Dios por encima de los hijos, Dios por encima aún de la congregación y de la iglesia, porque quien tiene la autoridad que es Él. Dios por encima de la política, de la economía y de sobre todas las cosas. Dios es primero. Porque antes que usted naciera, Dios permitió la vida de su madre, de su padre. Antes de que sus hijos nacieran, Dios permitió la vida a la humanidad. Dios tiene que ser primero. Entonces, primero Dios, después el pan. Por eso Jesús nos dice, no solo de pan. No vivan solo de lo material, no se afanen por lo material. Y les voy a decir esta clave: busquen lo material, pero no se afanen por lo material. Cuando digo busquen, me refiero buscando su presencia, porque los financieros se tienen que ser responsables. Si entran a las 7, tienen que entrar a las 7, si entran a las 8, a las 8. Si un trabajo se sale, va a tener que ingresar a otro. O sea, las cosas hay que buscarlas. Pero conectados con Dios, conectados, pero no se afanen. ¿Sabe qué sucede con los que se afanan? Dejan los grupos botados, dejan la alabanza botada, dejan el grupo de danza botado. ¿Qué no ha sucedido? Pero va a suceder. Dejan la intercesión botada y empiezan a dejar todas las cosas del reino, desplazando y empiezan a afanarse con negocios, con trabajos excesivos, no temporales, y después vienen y los aprisiona Mamón y empieza a gobernar con lo material, los empieza a gobernar las riquezas de este mundo y descuidamos la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso hay que moverse bajo dirección de Dios, por eso hay que moverse bajo la dirección del reino de Dios. Lo material se busca porque se necesita. No es que va a orar usted, Señor, que aparezca un huevo en la filera, no, vaya a la pulpería, cómprenlo. Y tiene que quebrarlo, y tiene que hacerlo, y la cáscara, por favor, que la tire el basurero, porque hay cristianos que solo la tiran así nomás, los basureros. La persona más educada debe ser el cristiano, la persona más honesta debe ser el cristiano, la persona más aseada y ordenada debe ser el cristiano. Y si usted no lo es, entonces le falta ser cristiano. Imagínese a Jesús con el montón de ropa interior respetando su presencia ahí en un culto y los apóstoles, vamos a visitar a Jesús. Uy, Jesús y ese montón de ropa ahí, no la vamos, padre. Ya se imaginan a Cristo así. Aunque pues van a venir los discípulos a mi casa que digan Jesús, y mira qué montón de trajes, de ollas, platos, pero por negligencia. Sabemos que hay madres que trabajan en un trabajo aparte y son madres de familia, a veces no les queda tiempo. Pero que todos los días en esa atmósfera debe tener cuidado. No que vaya usted como discípulo de Cristo y Jesús no hace las sandalias. Y no le estoy faltando el respeto a nuestro Maestro, a Santo Dios. Me refiero porque Él es nuestro modelo. Solo estoy haciendo algo parafraseado de que creen que Jesús es como nosotros. ¿Verdad que no? Jesús no es como nosotros. Jesús fue excelente en todo. En su manera de hablar, en su manera de actuar, en su manera de vestir, en su manera de resolver problemas. Cuando era tentado para que le diera algo incorrecto, él pensaba con sabiduría. No se soltaba ni se descosía sin saber. Y a veces no nos pasa, nos dicen algo. Decimos un montón de barbaridades y no pensamos que después que mejor no hubiera dicho nada. El gran problema donde quedó la hermana después. O el hermano. Jesucristo, nuestro modelo por excelencia.
y es digno, porque él fue hombre, pero sin pecado, y aparte es Dios. Fue Dios y es Dios. No estamos como las otras religiones que dicen que Jesús solamente fue un profeta. Sí fue profeta. Fue el buen pastor también. Vino como evangelista dando buenas nuevas de arrepentimiento. Fue nuestro maestro, el Juan 12. Y fue el apóstol enviado por el Padre a una misión específica: salvar la humanidad, redimir la humanidad. Pero Él es Dios, es el Verbo hecho carne. Y si Él pasó desiertos, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Si el Padre permitió que Jesús fuera al desierto, ¿por qué no va a permitir que nosotros no pasemos? Punto número 1, ciegos, los desiertos son necesarios. Díganle que está a su lado, tu desierto es necesario. Vaya, busque Deuteronomio capítulo 8. Nuestro desierto es necesario, aunque a veces nos saca lágrimas, nos saca dudas, razonamiento. Los desiertos son necesarios. No son bonitos, pero son necesarios. Nos van a ayudar a ser promocionados, a ser calificados. Y sabe, el Espíritu Santo no es una palabra. Está en Deuteronomio 8. El Espíritu Santo no es una palabra y me decía estas cosas. Nadie puede ser promovido si primeramente no es evaluado. Y anote. Nadie puede ser promovido si primeramente no es evaluado. ¿Y sabe qué me mostraba? Me mostraba un montón de jóvenes en un colegio. Y era colegio público porque andaban de blanco y azul marino. No es a Dios habla como Él quiere, así me mostró. Un montón de jóvenes con pantalón azul marino y con camisa blanca. Y me dijo el Espíritu Santo, hoy en la tarde en esa palabra me dijo, en una institución, me dijo, todos están bajo las mismas reglas, bajo los mismos maestros y bajo un director. Me dijo, todos utilizan el mismo uniforme. Pero me dijo, pero no todos están en el mismo nivel. Así me dijo, pero no todos están en el mismo nivel. Me dijo, si miras en una institución, a todos los vas a ver con el mismo uniforme. Pero unos van a estar en primero, otros van a estar en segundo, otros estarán en tercero y otros en bachillerato. Dios tiene bachiller, para no tener una profesión también. Y otros en bachillerato, que eso se le llama diversificado cuando somos las otras carreras. Y me dijo, para que cada uno de ellos sea promovido, primero tiene que ser evaluado. Y el que pase la prueba ese va a ser promovido. Y es una realidad. Mire que Jesucristo es práctico para hablarle a uno. Prácticamente eso es una parábola. Jesús no hablaba pues la parábola del sembrador, la parábola de los talentos, la parábola de las 10 minas. Jesucristo me habló de la manera que Él habla, o sea, de manera práctica, de manera sencilla. En otras veces habla de manera simbólica, como le revela Juan en el Apocalipsis. El asunto es que debemos decirle al Espíritu Santo, revela que yo no sé qué significa, porque hay visiones que no le va a entender usted, hay visiones que va a tener que orar para darles la definición o interpretación del mensaje. Pero el Espíritu Santo nos decía, podemos estar todos en el mismo lugar, pero van a pasar al siguiente nivel, lo que pasa en la evaluación, no la mía, sino la de Él. Porque yo también estoy evaluado. No crea que con ser pastor, profeta, apóstol ya pasé. Estoy en el proceso hasta que Cristo venga. Estoy en el proceso hasta que el Dios Altísimo venga. Y le voy a decir esto. Su matrimonio también necesita ser evaluado. Dios muchas veces lo evalúa. ¿Y cómo evalúa a la mujer? ¿Saben cómo evalúa Dios a la mujer?
sujetándose al marido. ¿Sabe cómo Dios evalúa a Dios al hombre? Y es más difícil. A veces parece que sujetarse es más fácil que ser autoridad. Para el hombre es más difícil porque el hombre tiene que tratar a la mujer así como Cristo trata a la iglesia. O sea, que el hombre debe reflejar a Cristo como autoridad, así como Cristo ama y da su vida por la iglesia. El hombre tiene que dar la vida y amar a su esposa. Entonces su matrimonio tiene que ser evaluado, su vida financiera debe ser evaluada. Hoy no vaya a diezmar porque estoy en crisis, porque no diezmar, está en crisis. Hoy no voy a diezmar porque no me ajustó, porque dejaste a Dios de último, no te ajustó. Dios es primero. Cuando entendamos eso, vamos a tener un pensamiento diferente. Cuando la gente dice, yo no diezmo porque no me ajustó, y digo, este está dejando a Dios de último. Si deja a Dios de último, no llegamos a un ser humano. Cuando sale nosotros decir nada, pues, porque si usted dice que no le gustó, por eso no diezmó, significa que a Dios lo dejó de último. Y como dijo el pastor Dante, si le vas a dar sobras a Dios, mejor no le des. Comete eso. A Dios se le da lo mejor, se le da lo primero, se le da con excelencia, se le da con honra, con gratitud, con fe, se le da con todo el corazón, con todo el amor, con todo nuestro ser. A Dios se ama, pero muchas veces lo amamos con la boca, pero no con la billetera. Lo amamos con palabras. Demuéstrele su amor a su esposa y no le dé la quincena a ver si no le va a devolver. Demuéstrele el amor solo con palabras. Va a tener que llevarle comida. Va a tener que darle sustento. Entonces a Dios se le honra con los labios, con el cuerpo y con las finanzas. Y muchas veces desiertos vienen a nuestra vida financiera. Desiertos vienen a nosotros. En cualquier área que esté pasando un desierto, denle gloria a Dios, que no es fácil. Se lo estoy diciendo por experiencia, pero no es fácil. Hay desiertos que le pueden meter a la depresión, a la angustia, a querer morirse, a querer suicidarse. El desierto hizo que la mujer de Dios le dijera la mujer de Job. El desierto hizo, repito, que la mujer de Job sacara a luz su verdadera naturaleza. A Job le dijo, cuando no había plata, cuando no había vacas, cuando no había ovejas, cuando los empleados tuvieron que irse, porque ya no pastizales ahí. Y Job estaba más feo porque estaba llagado. Y le dijo, maldice a tu Dios y muere. Maldice a tu Dios y muere. Es que cuando todo está bien, el hogar funciona bien, pero cuando hay cosas mal, ahí se va a conocer el verdadero hombre y se va a conocer la verdadera mujer. Solo aquellos que estén anclados a Jesús van a reconocer que fallan, van a reconocer que se equivocan, van a pedir perdón y también van a perdonar. Los desiertos son el tal de Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Eso fue el tiempo del desierto de Israel. 40 años en el desierto. Ahora, ¿para qué viene ese desierto sobre Israel? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dice después, si habían de guardar o no sus mandamientos. O sea, ahí prueba a Dios cómo está usted parado delante de Él en la crisis financiera. A Dios trata sobre usted. En su matrimonio se está parado bien. ¿Se acuerda cuando dijo, hasta que la muerte los separe? Ahí usted
qué galán como usted, me dice, como su hermano trabaja aquí, hasta un cuartito aparte, lo tiene con cerámica, con lavamanos, con los baños cerca, y es que me tenían aislado, porque podía contagiar a los demás. O sea, hay que tener otra perspectiva de por otro lado. Ahí no importa de qué le sea usted, ahí va las caminas para todos. Las clínicas es diferente, el hospital va a todos lados, estaba en la sala de aislados. Un cuartito creo que tenía como 2x3 creo que tenía o menos. Era pequeñito y estaban aislados. El asunto está que había otro sector de aislados de personas del VIH. Y nosotros estábamos en otras condiciones porque había un señor en el otro cubículo también que tenía el problema pulmonar y tenía aquí una rajadura y un tubo y por ahí le salía agua de lo mismo que yo tenía. Y eso me preocupaba más porque yo nunca recibí noticias buenas de los enfermeros, solo una. Mi hermano solo que venía conmigo por ser mi hermano. Pero no recibía palabras de aliento, él porque era mi hermano. Los enfermeros, si no te tomas eso te vas a morir. Si no comes te vas a morir. Y a veces llegaban con el almuerzo y el desayuno estaba, pero es que a mí no me gusta el patate, solo patate me ponían. Y huevo cocido, huevo cocido me ponían. Patate no, ahí no dejaban, y solo te vas a morir. Aquí en esta camilla se han muerto varios. Eso es lo que me decían a mí. Y yo ni respiraba, cada vez que respiraba un dolor. Y solo tronaban las pastillas en el buró que tenía yo a la par. Aquí están las pastillas tiradas, 7 pastillas para tomármelas. Y las 7 no en el día, o sea, las 7, 1, 2, 3, el mismo rato, 7 pastillas me tomaba. Y me decía la enfermera, tomate las de 2 en 2 para que no te cueste. Y las pastillas así largas, y antes iban a quedar clavadas aquí. Entonces, a mí una por una, 7 pastillas diarias por 6 meses. A cualquier hora, después del desayuno, del almuerzo, pero las 7 por 6 meses. Ya llega una señora, no, hola, ¿cómo están? Y empieza a ver, más que voy todo flaco. ¿Por qué estás aquí? No le empiezo a decir, ¿verdad? Porque es que me tiene miedo. No, le tengo neumonía, porque aparte de la enfermedad que tenía pulmonar, tenía problemas de neumonía hepática. Y entonces me dice, tener fe en Dios, que esa persona no era cristiana, en la forma de vestir. Esa daba por que tener fe en Dios. Para Dios no hay nada imposible, hasta el SIDA cúrame. Decía lo que tenía SIDA. Hasta el SIDA cúrame. Y yo le hacía así, porque qué terrible. La gente pensaba que era VIH y más con este cuerpo que Dios me regaló, digo, todo tuido. Más rápido vamos a decir que tengo esto. Más rápido vamos a decir que tengo algo. Yo tenía una enfermedad que se llama tuberculosis. Esa es la enfermedad que tenía yo. Que a uno lo pone delgado. La talla mía, en la que siempre era 28, me subí 2, algo. Era 28, pero yo creo que llegué como a 24, no sé, porque era amarrado. Si tuviera 28, soltaba para ver si me caía. Las calzoneras se me iban para abajo. Los pantalones me quedaron flojos, tuve que hacerle 3 hoyos a la faja talla 30. Y se miran para abajo. Prácticamente era un diseño de muerte que venía a mi vida. Que en mi celo te percibí esa enfermedad. Yo no sé dónde la percibí. Pero en ese tiempo, uno a veces habla por la atmósfera. Yo por experiencia le digo, yo no sé más tiempo determinado. Tenía una novia yo en ese tiempo y le digo, la próxima semana me voy a morir. Deja la tontera, me decía. Que la próxima semana me muere, yo soy bien promisa. Que ya ves que una semana me paso, me dije. Es que vea que yo en todos lados que ando, la muerte no es detrás de mí. Ahorita siento un frío como que yo estuviera metido en una refri. Es como cuando en un banco está el aire acondicionado demasiado mal que usted llega tipo 10 de la mañana con fuerte sol y se mete y se siente que la atmósfera cambia. Así sentía yo, una atmósfera de frío fuerte. La siguiente semana pues yo aparecí grave, y andaba con mi bastoncito. Y me faltaban no sé cuántos días para entregar ese bastón, y yo fui hasta después. Entonces le voy a decir algo. Ahí yo solo recibía palabras negativas.
Hay que aprender a vivir de Dios. De la iglesia fueron pocas las personas que me visitaron y yo no me la calenté, porque yo me enseño a aprender a depender, a vivir de Él. Ya cuando estuve aquí, si bien el ministerio de intercesión, ya cuando me dieron de alta a visitar y oraron por mí. Y yo, si la gente se mueve o no se mueve, o sea, yo dependo de Dios. A veces no se puede y a veces hay indiferencia. Pero cuando tenemos madurez en el corazón, nosotros no nos preocupamos. Si Dios no quiere llegar, no quiere. Si Dios no quiere dejar, ni el diablo tiene potestad contra la voluntad de Dios. Entonces me puse a leer la Biblia, tenía una Biblia y me puse a leer la palabra de Dios y empecé a leer donde dice que David se hacía más vil por causa de que hay que lanzar en la presencia del Señor. Y aparece un texto donde dice: yo te he puesto por príncipe de la casa de Israel. Y empecé a leer. Y entonces de ahí viene el Espíritu Santo y me habla. Y me dice: te libré de las garras del oso, te libré de las garras del león, ahora te voy a librar de las garras de la muerte. Y desde ese momento yo empecé a sentir la atmósfera más diferente. El proceso siempre fue 6 meses de tratamiento, y yo saqué el centro de salud. Y yo caminaba con mascarilla, de ahí después del tratamiento me quité la mascarilla. Esa es una enfermedad mortal si no se detecta a tiempo, si no se cura a tiempo, porque esa enfermedad lo pone seco. Salió el trato, pero lo pone seco. Lo pone seco. La tuberculosis es una enfermedad terrible y de los cuales debemos de cuidarnos. Esos casos son pocos, porque duele bastante los pulmones. Eso es más peor que el asma, es peor que la neumonía. Yo tenía tuberculosis con neumonía, problemas en los bronquios, respirar me dolía. Muchas veces yo me tapaba la nariz para que me entrara aire en mis pulmones, pero me iba a morir también. O sea, a veces o cerraba mi nariz y dejaba de respirar, porque cuando me entraba aire en los pulmones me dolían mucho. O sea, me causaba un dolor terrible. Cuando iba al hospital, porque no había ingresos, me iban caminando para venirme en taxi. O sea, si yo me iba en taxi me tenía que venir a pie. Entonces yo, como es de noche, me voy a ir caminando y me voy a venir en taxi. Entonces, de aquí llegaba hasta la escuela de la Sabana, me sentaba en esa sede y descansaba. De la escuela de la Sabana caminaba despacio hasta el Parque San Francisco y ahí descansaba. De ahí agarraba hasta el Parque de la Merced y pegaba mi último descanso hasta que llegaba al hospital. Y de ahí tenía que pagar un taxi, decirle: lléveme, pero cierre el vidrio, porque me hace daño, y apague el aire acondicionado. Entonces Dios nos va a librar de la muerte, nos va a librar de la enfermedad, nos va a librar de cualquier ataque, y lo que es cierto nos van a enseñar. Pero yo miraba la muerte que me rodeaba donde yo estaba. Yo no me dije: mira, yo no te aguanto. Si querés llevarme, llévame, que yo no aguanto. Si tenés permiso de arriba, llévame, que no aguantamos los pulmones. Y a veces uno habla, como les digo, conforme a la atmósfera. Y esas cosas debemos de aprender a quebrantarlas. La atmósfera de la mujer de Job era de carga, y por eso le digo: maldice a tu Dios y mueres. Lo que me dijo Job, lo dijo la mujer. El diablo no tuvo triunfo con Job, pero la atmósfera no lo soportó la esposa y soltó esas palabras. Son las palabras. Punto 2: el reino de Dios es sobrenatural. El reino de Dios es sobrenatural. No solo de pan vamos a vivir, no solo de material, pero para vivir de la palabra de Dios tenemos que establecer el reino en la tierra. Tenemos que establecer su reino aquí y ahora. Busca San Juan 18:36. Su reino aquí y ahora. Yo veo que está conectado ahorita Ana Rosa Alvarado, Janet Sánchez. Por eso voy a seguir predicando más. Ya me veo ganas de predicar. San Juan capítulo 18:36.
18:36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Su reino es sobrenatural, su reino es eterno, su reino está por encima de las cosas naturales. Entonces, si queremos aprender a vivir de la palabra de Dios, debemos de plantar la familia nuestra en el reino. Plante su negocio en el reino. Plante sus finanzas en el reino. ¿Cómo planta sus finanzas en el reino? A través del diezmo, a través de la primicia, a través de la ofrenda, a través de las siembras, ayudando al pobre, ayudando a la viuda, ayudando al necesitado. Pero no voy a hacer como que a mujer que dijo, ayúdenme a mí. Dice la palabra que hay que ayudar a la viuda. Yo soy la viuda. Hablan de las que no tienen esposo. Porque el hombre es el proveedor, pues una viuda carece de recursos. Pero una viuda ya se refiere a una viuda, según dijo Pablo a Timoteo, ya mayores, de 60 años. Porque dijo Pablo, no sea que estando joven quiera casarse de nuevo. No serán ancianos, los ancianos. El reino de Dios es sobrenatural, entonces su reino está por encima de las cosas terrenales. Así que si plantamos nuestra familia, incluso la iglesia debe estar plantada en el reino. Romanos 14:17. La iglesia debe estar plantada en el reino. El reino es sobre la iglesia, no la iglesia sobre el reino. Romanos 14:17. En el reino está todo lo que nosotros necesitamos, recursos, finanzas. Pero hay algo importante que es mejor que el pan. Dice Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué es? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esas cosas no se las va a dar el dinero. Esas cosas no se las va a dar el mundo. Incluso la justicia, muchas veces el dinero colabora para hacer injusticia. Hay abogados que están a punto de sacar a alguien y viene alguien con dinero y les paga y les terminan de hundir. Y otros que es necesario que vayan a pagar una condena por actos crueles que han hecho. Viene alguien y paga tanto y lo sacan. El dinero puede cobrar muchas veces injustamente, pero cuando plantamos al reino, el reino es justicia. Y no hay nada mejor que la justicia de Dios. No hay nada mejor que la justicia del cielo. Y habla de la otra dimensión del reino, la paz. Nada le va a poder dar paz que no sea el reino de Dios. Y esa paz viene por la palabra. La palabra de Dios se considera la constitución del reino. Todo reino tiene una constitución, todo reino tiene palabra, todo reino tiene decretos y estatutos que se deben obedecer. La Biblia o la palabra de Dios es el reglamento de la constitución del reino de los cielos. Entonces, si en el reino dice que por la llaga no pisamos, eso es. Si las leyes naturales le dicen que si usted suma anda con bazooka, le cobran una multa de 300 lempiras o ponen a que se la quiten en un momento, la ley se debe de cumplir. Si la ley terrenal muchas veces no se cumple, la de Dios y se dio, la se cumple, y también si la cumplimos vamos a ser beneficiados. Lucas 11:2. Justicia, paz y también gozo. La paz de Dios te va a generar ese gozo. Él va a proveer todo lo que necesita. Dice la palabra conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Escucha lo que dice Lucas 11:2. Y le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahí nos dice, venga tu reino, venga tu poder, venga tu atmósfera, vengan tus milagros, venga tu palabra, que se establezca tu palabra en nosotros. Punto 3. Anote, nuestra mayor satisfacción debe ser hacer la voluntad de Dios. Nuestra mayor satisfacción debe ser hacer la voluntad de Dios. Por eso dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad. Jesús se satisfacía haciendo la voluntad del Padre. Por eso no tenemos que aprender a vivir solo de lo material, solo de pan. Seamos diligentes, seamos trabajadores, seamos responsables, pero no descuidemos las cosas de Dios y su presencia. Por eso estamos viviendo no solo de pan, no solo de baleadas, no solo de cochino, no solo de mondongo, le digo su comida favorita. El pollo. No solo que pollo chuco, aquí le llaman pollo con tajada, le llaman aquí como llamo. Pollo chuco me parece lo de la gallina que viene en el pisiquir, ¿va? Solo de espagueti. Espagueti tienen para acá, no solo de espagueti van a vivir. Quieren una buena máquina, un buen carro, no solo con la Jairo van a vivir, no solo con la Prado, no solamente con el Volkswagen, no solamente con... Eso Dios me lo va a dar. No hay que ser negativo. Es que estamos hablando que esas son añadiduras y van a venir a su tiempo. No solo de casa de 2 plantas, no solo de zapatillas Nike, no solo de tenis Jordan, no solo de corbatas francesas, italianas. Yo todas las corbatas que uso solo a la italiana, oye, que se llama un megachón. La italiana. O sea, hay que usar las bendiciones de Dios y decir, esto me lo regaló mi Padre, esto me lo regaló mi Dios, esto me lo regaló Jehová de los ejércitos, pero yo no solamente me siento feliz por andar buenos zapatos, por andar vestido, por comer bien, porque me dio el trabajo que yo tanto anhelé. Yo me siento satisfecho porque estoy haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, porque usted puede andar bien vestido, puede andar bien comido, pero puede andar deprimido y afligido porque el que no hace la voluntad de Dios anda sin rumbo y sin dirección. Punto 3 decíamos, nuestra mayor, escuche, satisfacción debe ser hacer la voluntad de Dios. Y con esto termino, San Juan 4, San Juan capítulo 4. No solo de pan. Es que sin pan yo no tomo café. Les dije que pan representaba sustento, comida, vestuario, cosas materiales. O sea, el pan aquí representa todo lo material. Entonces Dios nos dice, no solo de las cosas materiales vivirán los hombres, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los materiales añadidos. Y no les tomé el pasaje, que ese ya se lo saben bastante, que nos dijo Jesús, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Les busqué otro pasaje para cerrar, que el mismo Jesús lo habló. San Juan capítulo 4, vamos al versículo 31 al 34. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, ¿qué le dijo? Rabí, come. Rabí significa maestro. Maestro, come. Dice el 32. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Escuchen. El 34 es el versículo clave para cerrar. Jesús le dijo,
mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Repito, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Y qué? Y acabe su obra. Ahora le voy a hacer una pregunta. Miren, ya llevamos 1 hora 7 minutos. Yo predico 50. Los minutos extras por los hijos de casa, los que están conectados. Ahora la pregunta que le haría es, ¿ya acabó la obra que Dios me encomendó? Yo no la he terminado y me falta demasiado. Y creo que mis hijos espirituales y naturales van a venir lo que yo no logra terminar, así como Salomón siguió lo que David no pudo terminar. Entonces él dijo, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Entonces, durante no hemos acabado la obra de Dios por la cual nacimos, por la cual Dios nos ha llamado y nos ha levantado, no debemos de poner la mirada en las cosas terrenales, sino en la misión que Dios nos ha otorgado. Por eso no hay que preocuparse de qué me falta esto, qué me falta lo otro. Y le voy a decir algo. Hoy estaba platicando con la pastora Jocelyn algo, algunas cosas por WhatsApp. Y le voy a decir algo. Mi pastor me enseñó a vivir por fe. Y él siempre no le faltaba algo que decía. Que hay que ver las cosas que no son como si fuesen. Y que en nuestras palabras está en la boca de la vida y de la muerte. El asunto donde alguien no mira nada, nosotros sí miramos. El asunto donde alguien mira muerte, nosotros miramos vida. Donde alguien mira enfermedad, nosotros miramos salud. Donde alguien mira un creyente ahogado, nosotros miramos un potencial. Y si se deja desarrollar, va a ser una amenaza para la tiniebla. Donde alguien mira un desierto, nosotros vemos un paraíso. Donde alguien mira que todo no tiene salida, nosotros miramos que algo puede suceder. Y le voy a terminar con esta reflexión. Se nos comentó el día de 2 misioneros que fueron enviados a un lugar lejano a levantar una obra. Y el método que llevaban era llevar ayuda. El método que llevaban era llevar ayuda a ellos. Era una gente de escasos recursos, era una gente que prácticamente no quería nada con Dios. Entonces llamaban un método. La gente ahí, la mayoría de gente caminaba descalza. Y dijo alguien de ahí, nosotros queríamos enviar, igual que de ahí, hagamos algo. Calcemos a todas esas personas. Y así debemos el mensaje de la palabra, pues agarrar zapatos de todo tipo y llevar. Y el misionero empezó a compartir la palabra y empezó a querer ponerle, a ver aquel montón de gente y dijo que era imposible. ¿Cómo hacer que un pueblo de tantos años vivir sin zapatos? ¿Cómo iban a hacer que los zapatos, adaptarlos a zapatos? Y que era imposible cazar ese montón de gente. El misionero llegó derrotado porque si la ayuda, el método que utilizaban era ayudar en algo para recibir la palabra. O sea, si las tribus no lo aceptaban, la bendición no le iban a aceptar la palabra. Entonces él se empezó a compartir la palabra, pero terminó regresando. De ahí le dijeron a otro que fuera y le dijeron que esa tribu no utiliza esta clase de zapatos, que es el otro, entonces le dijeron, digo, el otro ese es el método para enseñarle cómo se usan. Empezó agarrando persona por persona a ponerle zapatos, a amarrárselos y empezó a enseñarles a caminar y empezó a ver que uno le chimaba y cosas, aquel pidió calcetines, empezó a ubicarles calcetines. Entonces todos estaban felices porque hoy ellos tenían zapatos y fue compartido el mensaje de la palabra y ahí se plantó una obra. O sea, fue el método que utilizaron. Esta es una historia. El método que debemos usar nosotros es el método del reino de Dios, del poder del Espíritu Santo. Y la labor social se hace también, que no la hacemos a un lado. Me refiero que donde alguien mira un obstáculo, otro mira el lugar correcto para enseñar, y mira donde
donde hay más muerte, donde más necesidad hay, donde más violencia hay, donde más necesidad hay. Y nos vamos por la palabra que dice que donde abunda el pecado, también abunda la gracia. ¿Para qué? Para salvar y para liberar. Así que no vamos a depender del pago, del material, vamos a depender de lo que Dios habla, de lo que Dios ha escrito. Póngase de pie. Y lo que Dios ha hecho delante para con nuestra vida.